Estamos con Lucía Preiato, periodista argentina de El Intransigente en Madrid. ¿Cuál es la situación hoy en España? ¿Cómo estás, Félix? Mira, hoy la situación es compleja. Tenemos 64.000 casos infectados confirmados y 4.800 muertes. Pero me gustaría contar un poquitito cómo llegamos a este panorama, ¿no? Y qué es lo que se puede esperar. Nosotros acá la cuarentena la tenemos desde el 14 de marzo. Es decir, que todavía no pasaron 14 días. Mañana serían 14 días. ¿Por qué es importante contar esto? Porque la cuarentena, que fue el 14 de marzo, se hizo con 6.000 casos confirmados. Y se hizo en un contexto en el cual, por ejemplo, se hizo unos días antes de la cuarentena la marcha del 8M, que tuvo 100.000 personas en la calle, solo en las calles de Madrid, y en España fue multitudinaria la marcha. Hubo actos partidarios, un acto de Vox, que es el partido de ultraderecha, con 9.000 personas también, en un contexto también con muchísimos casos. Y por otro lado, algo que agravó la situación acá en España, que quizás se puede comparar con algunos países que no tienen los casos aún con los picos, es que hubo como una medio primavera en cuanto al clima, que agravó la situación. ¿Por qué? Porque el madrileño, el español, sale mucho a la calle, comparte. Entonces, cuando el clima estuvo un poquito mejor y no fue el invierno frío que azota a toda Europa, en este contexto de los casos rondando también había mucha gente en la calle. Y también una cosa importante es que se jugó un partido Atalanta con Valencia. 2.500 fans del Valencia, equipo español, viajó a Italia, a Atalanta, que es un partido del norte de Italia, con lo cual eso también se considera como uno de los focos que importó muchísimos casos de Italia. Todo este combo que cuento es lo que vamos a ver estos días, porque no pasaron 14 días de todos estos sucesos, de eventos que podrían haberse multiplicado los casos. También hay que tener en cuenta que es algo que dice, acá hay un comité de crisis que todos los días hace una conferencia de prensa. Fernando Simón es el vocero principal, que es un técnico en salud, que dice que también el relevamiento de todas las comunidades autónomas tarda entre 7 y 10 días. No de las muertes, sí de los casos confirmados. Con lo cual, el panorama que tenemos hoy es de unos días atrás. Entonces, si nosotros el pico lo esperamos entre estos días y además hay un cierto retraso en contar los infectados, se espera que esto siga creciendo. Esto es para llevar cierta tranquilidad, si bien el panorama obviamente es de gravedad, pero es lo esperable. No es que con la cuarentena no se están controlando los casos, sino que todavía no estamos viendo los efectos de la cuarentena que se verían en el corto plazo. ¿Esto quiere decir que el gobierno español de alguna manera retrasó las medidas y que pudo haberlo hecho antes, con lo cual se agrava la situación, o no es tan así? Sí, y de hecho, cuento un poco el panorama acá. Sí, la oposición al principio lo recriminó bastante y también la sociedad. Hace poco se hizo un autoconvocado aplauso en contra de Pedro Sánchez, porque es una bandera. Pedro Sánchez es del PSOE, que es de centro izquierda, y ellos tomaron la causa de la mujer muy fuertemente en las últimas elecciones, que fueron a principios de este año. Tuvieron 4 en estos últimos 4 años. Entonces ya se le decía que quizás no era oportuno arengar. Obviamente yo soy mujer, por supuesto la marcha, yo abogo por la marcha, pero en un contexto donde teníamos tantos infectados, no sé si era un momento propicio como para permitir esa marcha. Se le criticó que se hiciera esa marcha, que desde el gobierno arengaban, y al otro día de la marcha anunciaron las medidas de cierre de escuelas, de todas las instituciones educativas y de los centros de jubilados. Al otro día, quiere decir que era grave la situación. Y además otra cosa que cabe destacar es que también comenzaron a dar positivo en coronavirus muchos líderes políticos, con lo cual agrava la situación de tranquilidad quizás que pueda sentir un español, digamos. Es como que, si hacemos el paralelismo con Argentina, es como si de repente hubiesen explotado los casos y líderes políticos muy importantes hubiesen empezado a dar positivo. La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, dio positivo en coronavirus. Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, que estaba en la marcha, y es la mujer de Iglesias, que es el vicepresidente de gobierno y el líder de Podemos, el presidente de la Comunidad de Cataluña, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora el suegro de Pedro Sánchez también. A este acto partidario de Vox, de la derecha, Ortega Smith, que es un dirigente del partido, fue con síntomas, se lo ve tosiendo, dio positivo. El presidente de Vox, Santiago Abascal, dio positivo. Digamos, hay un contexto en el cual también el español, que apenas fue, digamos, la explosión de casos fue el 9 de marzo. Al día después
que es cuando se vieron los videos de los españoles yendo al supermercado y arrasando con todo, porque hasta ese momento se nos decía que estaban todos los casos controlados y que había que tener tranquilidad, que por eso se podía hacer la marcha. Al otro día la marcha, pico de casos, referentes políticos infectados, y por eso medio el desconcierto del español, ¿no? ¿Cómo ves desde España lo que se ha decidido, lo que ha decidido el presidente Alberto Fernández y todo su gabinete aquí en la Argentina? Yo lo veo muy bien. Veo también que el presidente supo comunicar muy bien, a diferencia de lo que sucedía acá, que acá todos los días decían que la situación estaba controlada y que no había que preocuparse. Yo creo que el presidente siempre aclara que van a crecer los casos, como diciendo, esto va a suceder, lo que queremos es que sea progresivo, con lo cual me parece muy responsable de su parte no decir, acá no pasa nada, ¿no? Sino decir, bueno, va a pasar. Lo que sí veo con preocupación es que Argentina no es España, ¿no? Y aún con los reparos, digamos, económicos de España, que obviamente no es uno de los países que sea el más pujante de la Unión Europea, pero digamos, tiene una buena situación económica si lo comparamos con muchas situaciones que quizás en Argentina yo entiendo que puede ser un poquito más complicado la cuarentena o los trabajadores que al día a día necesitan para comer. Yo creo que ahí tiene un escenario muy complejo que definir el gobierno. Desde ya te agradecemos mucho desde Agenda Sur por tu comunicación y vamos a estar molestándote seguramente en el futuro. Por favor, cuando quieran. Muchas gracias.